forma por la intersección de la proyección de los rayos reflejados, entonces decimos que es una imagen virtual. Es la misma imagen que vemos cuando nos paramos al frente del espejo. Si usamos un espejo plano, nosotros nos paramos para hiperpeinarnos y nos vemos del otro lado. Lo que estamos viendo es una imagen virtual. Parece que hay algo detrás del espejo, pero en realidad no hay nada detrás del espejo. Detrás del espejo no hay luz. ¿Sí? Entonces, en esta configuración de objeto... Sí, diga. Una consulta, ¿la H siempre es el doble? ¿H' siempre es el doble? No necesariamente. Ajá. H'... Eso depende de la distancia entre el foco y el claro, objeto. mira. Acá buscamos la fórmula. Acá tenés. El aumento lateral es igual a H' sobre H. Y es igual a menos P sobre Q. Sí, entonces, es un lente. si vos despejas la H', te va a quedar H' igual a menos Q sobre P multiplicado por H. Con lo cual, la H' va a depender de la posición del objeto y de la posición de la imagen. ¿Sí? Profe, ahí Sí. en un espejo plano, cuando nosotros nos miramos al espejo, ¿estamos siempre delante del foco? En un espejo plano, por definición, no hay foco. Los que tienen foco son los espejos esféricos. Ah, perfecto. Los que tienen foco son espejos esféricos. Observen también que en esta configuración que estamos viendo, la imagen es mayor. La imagen siempre va a ser mayor. La imagen va a ser mayor que los objetos. Este tipo de configuraciones se usa para ver una imagen aumentada. Profe, en ese caso, para poder ver la imagen habría que pararse desde el centro a Q, pero negativo. ¿Para ver la imagen? Sí, para ver la imagen nítida. No, para ver esta imagen hay que estar adelante del espejo. Detrás del espejo no vemos nada. Detrás del espejo posiblemente esté la pared. No, claro, pero yo digo, o sea, sería Q menos Q sería. A ver, me tengo que fijar, espera. Acá tenemos espejo esférico. El Q es negativo, sí. Atrás del espejo el Q es negativo. ¿Cuál era su pregunta? O sea, esa imagen se podría ver si yo me parara en Q, pero no, o sea, no atrás de la pared, sino adelante. Adelante del espejo. Bueno, claro. Esa imagen se puede... puede... a los otros lentes, profe, creo. Sí, entiendo lo que decís. En esta configuración, si vos te paras en el lado izquierdo, es decir, adelante del espejo, vas a ver la imagen. No importaría la distancia. No importaría a qué distancia. Como es una imagen virtual, no importa. Claro, si vos pones un ojo delante del espejo, no importa a qué distancia lo pones. Vas a ver esa imagen allá, esa imagen virtual. Pasamos al otro espejo. ¿Qué tal? En este tipo de espejos, este es el espejo convexo, creo. Sí, convexo. Profe, En este tipo... Sí, diga. o sea, lo del tema de la reflexión de los rayos es por regla general. O sea, todos los rayos que viajen paralelos al eje se reflejan con dirección al foco, contrario al foco, y todos los que viajen con dirección al foco se reflejan paralelos al eje. Sí.
En realidad hay 3 rayos, hay 3 clases, digamos, hay más clases de rayos. Hay 3 principales, que son estos 2 que yo puse y hay otro más, hay un tercero. Pero si vos utilizas estos 2 que yo puse, que tienen cierta... es fácil de acordarse, porque el que viaja paralelo al eje se refleja en la dirección del foco, y el que viaja en la dirección del foco se refleja paralelo al eje. Es fácil de recordar. Por medio de la utilización de estos 2 rayos, vos podés localizar la imagen. Y bueno, es correcto lo que vos decís. La regla general es esa. No importa dónde esté el objeto, con relación al foco. La regla se cumple siempre, se aplica siempre. Y ¿Sí? El tercero sería el que va del centro al objeto y se refleja directamente el centro nuevo. Exactamente. Sale del objeto en la dirección al centro del espejo, y en ese caso se refleja, es una reflexión como si fuera en espejo plano. Se refleja con el mismo ángulo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, en este tipo de espejo convexo, no importa la distancia relativa no importa la distancia que haya entre el espejo y el objeto. El foco está detrás del espejo. Acá también se cumple que el foco es la mitad del radio. ¿Sí? El foco está detrás del espejo. Entonces, como no importa a qué distancia esté el objeto, la imagen que obtengamos con este espejo siempre va a ser una imagen virtual. Siempre. Observen que los rayos reflejados, acá tenemos el rayo reflejado 1 y el rayo reflejado 2, no se cruzan. Lo que sí se cruzan son sus proyecciones. Acá vamos a ver el rayo, acá tenemos el rayo de luz 1, que sale del objeto, se refleja en el espejo, en el punto I1. Para trazar el rayo reflejado hay que poner la regla entre el punto I1 y el foco. Con trazo continuo trazamos el rayo de luz reflejado delante del espejo, y detrás del espejo, con un trazo de puntos, la proyección del rayo reflejado 1. Con el rayo reflejado 2 hacemos algo parecido. Ponemos la regla entre el objeto y el foco. Trazamos el rayo de luz incidente 2. Después, en el punto incidente 2 ponemos la regla paralela al eje del espejo y trazamos hacia la izquierda, delante del espejo, el rayo reflejado 2. Y hacia la derecha, con línea de puntos, la proyección del rayo reflejado 2. Ahí donde se cruzan las proyecciones de los rayos reflejados, ahí está la imagen virtual. Siempre se va a encontrar entre el espejo y el foco. En esta configuración la imagen siempre es virtual, siempre es derecha, siempre es de menor tamaño, y siempre está entre el espejo y el foco. ¿Se entiende? Vamos a ver la lente divergente. La lente divergente se parece un poco al espejo convexo. Acá tenemos nuestra lente divergente. Las lentes tienen 2 focos. El espejo tenía un foco, la lente tiene 2 focos. El foco que está delante de la lente y el foco que está detrás de la lente. La distancia focal es la misma, solamente que tenemos un foco adelante y un foco atrás. Acá tenemos un objeto luminoso adelante de la lente.
a una distancia P de nuestra lente. Vamos a hacer trazado de rayos, trazamos el rayo 1, que viaja paralelo al eje. Al cruzar la lente, se refracta, cambia de dirección. Se refracta en una dirección que parece provenir del foco F1, del foco delante del espejo. Para trazar este rayo refractado, hay que poner la regla entre el punto incidente 1 y el foco que está delante de la lente. Con un trazo continuo trazamos el rayo refractado 1 y con un trazo de puntos trazamos la proyección del rayo refractado 1. El rayo de luz incidente 2 sale del objeto luminoso en la dirección del foco F2, que está atrás de la lente. Cuando llega a la lente se refracta. ¿Y en qué dirección? En una dirección paralela al eje de la lente. En una dirección paralela al eje principal de la lente. Entonces, ponemos la regla en el punto incidente 2, hacia la derecha trazamos el rayo de luz refractado y hacia la izquierda trazamos la proyección de ese rayo de luz refractado. Los rayos de luz refractados no se cruzan. Por lo tanto, y bueno, si se cruzan la proyección de los rayos refractados. Ahí donde se cruzan las proyecciones de los rayos refractados, ahí se encuentra nuestra imagen. Es una imagen virtual. Para ver esta imagen virtual, hay que estar atrás de la lente. Hay que estar del lado derecho en este dibujo. ¿Sí? Con un ojo del lado derecho de esta lente, lo que vamos a ver es una imagen virtual de nuestro objeto luminoso. El efecto que causa esto es acercarlo, parece que está más cerca. Si nos paramos delante de la lente, no vamos a ver nada. ¿Se entiende? Tenemos que estar atrás de la lente para ver una imagen de nuestro objeto luminoso. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo, digamos, real de lente delgada divergente? Porque usted dice que hay que estar parado detrás para poder ver la imagen. ¿Cómo sería eso? Claro. Imagínate que vos usas anteojos. Sí, los tengo puestos en este momento. Bueno, vos estás atrás de la lente. Vos estás atrás de la lente. Ah, claro. Y delante de la lente hay objetos luminosos. Y lo que vos ves son imágenes virtuales de los objetos luminosos. ¿Se entiende? Claro. Sí. Sí. Yo realmente no soy oftalmólogo, pero yo me imagino que esto se debe aplicar en oftalmología. El efecto que causó esto fue acercar el objeto a la persona. Si el tipo tiene problema para ver de lejos, se lo acercamos al objeto. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, con una lente como esta, siempre vamos a obtener imágenes virtuales. Nunca vamos a obtener imágenes reales. Vamos a ver la otra lente. Esta es la lente convergente. Acá tenemos
El foco F1 delante de la lente. El objeto luminoso delante de la lente. Foco F2 detrás de la lente. ¿Sí? Acá hay un punto que yo le llamé R1. Este punto no significa radio, significa el doble del foco. Entonces tenemos el objeto luminoso a una distancia mayor, a una distancia de la lente que es mayor que el doble del foco. Cuando tengamos este caso, la imagen que vamos a obtener es una imagen real, porque los rayos de luz refractados por la lente se van a cruzar detrás de la lente. Entonces, si ponemos una pantalla blanca a esa distancia Q, la luz refractada se va a proyectar sobre nuestra pantalla blanca y se va a formar una imagen de nuestro objeto luminoso. Esto lo pueden hacer ustedes en casa con una lupa. Una lupa es una lente convergente. Acá, en el objeto luminoso, podemos usar una lámpara. La lámpara que está en el techo. El foco que está en el techo. Ustedes van a agarrar la lupa y la van a poner adelante de una hoja blanca y van a mover la lupa para arriba y para abajo y en algún momento van a conseguir ver la imagen de la lámpara, la imagen del foco. Vamos a hacer trazado de rayos. El rayo 1 sale del objeto luminoso y cuando cruza nuestra lente se refleja en la dirección del foco posterior, el foco 2. El rayo incidente 2 sale del objeto luminoso, pasa por el foco F1, el foco que está delante de la lente, y al cruzar la lente se refracta en una dirección paralela al eje principal. Y ahí donde se cruzaron los rayos de luz, ahí vamos a encontrar a nuestra imagen real. Observen que, como el objeto está a una distancia mayor que el doble del foco, la imagen se va a encontrar a una distancia que va a estar entre la distancia focal y el doble de la distancia focal. Va a ser una imagen real e invertida. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profe, una consulta. Vamos, sí, diga. En la parte del principio de la guía de las actividades prácticas de óptica, hay una fórmula que dice que es la ecuación del constructor de lentes. Sí. Ahí menciona el valor de n y lo define como el índice de refracción del material de la lente relativo al medio en que se encuentre. Sí. ¿Ese valor cómo lo calculamos? Es una buena pregunta. ¿Cuál valor quiere calcular? Justamente el n, el índice de refracción que... Bueno, eso depende del pero medio. lo dice como relativo. Eso depende del medio. O sea, depende del material del material del que esté fabricada la lente. A ver, estoy tratando de sintonizar eso que vos decís. Es en la página 6. De los archivos que usted tiene abierto en Sumatra, es el segundo. Distancia focal. Sí. Acá lo tengo. Dice 1 sobre F igual a N. Ah, tenés razón. Yo lo estaba buscando en papel. ¿El segundo me dijiste? El segundo en la página 6. 5 del PDF. Es la que le sigue, la 6. Ahí está. Ahí. Este N depende del material. Del ¿Y es un material valor que nos van a dar? Digamos, en los ejercicios que nosotros hemos resuelto y en los ejercicios que yo te voy a tomar como
como en el parcial. Cuando hablamos de lente, nunca hablamos de n. Perfecto. Cuando hablamos de lente, hablamos de radio, o hablamos de radio, foco, P y Q. O sea que la fórmula que pasamos a usar es la de 1 sobre foco, esa que te marqué. Esa. Cuando hablamos de lentes, no hablamos de n. Cuando hablamos de refracción, sí hablamos de n, el coeficiente de refracción del medio. Profe, perdón, una consulta. Ahí justo en la página que usted está dado como n es igual a c sub b. ¿Cuál es C y cuál es B? Me perdí en esa parte. Ah, sí, eso es de refracción. C es la velocidad de la luz en el vacío. Ah. C es la velocidad de la luz en el vacío, que tiene un valor, tiene un número definido y exacto. 299.000 no sé cuánto kilómetros por hora. O metros sobre segundo. Es un valor definido. C, la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en cualquier medio transparente va a ser menor. Entonces, con esta relación se define cuánto vale el coeficiente de refracción de un medio, cuánto vale la velocidad de la luz en ese medio. En realidad, dependiendo de la velocidad de la luz en el medio, vas a tener el coeficiente de refracción del medio. ¿Sí? Bien. A ver, tratando de continuar con lo que estábamos haciendo. Creo que está por acá, sí. Bueno, entonces, ¿este se entendió? Pasamos al otro caso, cuando el objeto luminoso está entre F1 y R1. Cuando el objeto luminoso está entre R1 y F1, es muy similar al caso anterior, nada más que ahora la imagen se va a encontrar más lejos del doble de la distancia focal. ¿Sí? Es el mismo caso anterior. Imagen real invertida va a ser de mayor tamaño, en el caso anterior era de menor tamaño. Y la distancia de la imagen va a ser el doble de la distancia, perdón, la distancia de la imagen va a ser mayor al doble de la distancia focal. El último caso que vamos a ver es cuando el objeto luminoso se encuentra entre el foco y la lente. Cuando el objeto luminoso se encuentra entre el foco y la lente convergente, observen que los rayos de luz refractados no se cruzan. Entonces lo que se obtiene es una imagen virtual. Fíjense que se obtiene una imagen virtual de mayor tamaño. Este es el principio de la lupa. Cuando ustedes usan una lupa para ver algo más grande, lo que hacen es ubicar a su objeto luminoso entre la lupa y el foco de la lupa. Ustedes están parados atrás de la lente, el objeto luminoso delante de la lente, y la imagen que ustedes ven es una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. ¿Sí? El trazado de rayos acá, ¿cómo se hace? El rayo 1 sale de nuestro objeto luminoso en una dirección paralela al eje principal de la lente. Cuando se refracta en el punto incidente 1, se refracta en una dirección tal que pasa por el foco que está detrás de la lente. ¿Sí? Entonces, poniendo la regla en el punto I1 y en el punto F2, trazamos con trazo continuo el rayo refractado 1,
y con trazo de puntos, delante de la lente, se traza la proyección del rayo refractado 1. El rayo refractado 2 viaja desde el objeto en una dirección que parece provenir del foco F1. Entonces ponemos la regla entre el foco F1 y el objeto luminoso y trazamos el rayo incidente 2. Al refractarse, se refracta paralelo al eje. Ponemos la regla en el punto incidente 2. Trazamos hacia atrás de la lente el rayo de luz refractado y hacia adelante de la lente, con una línea de puntos, la proyección del rayo refractado 2. Los rayos de luz refractados no se cruzan, los que sí se cruzan son la proyección de los rayos refractados. Y ahí donde se cruzan, ahí está la imagen. ¿Sí? Este es el principio de funcionamiento de la lupa. ¿Se entiende? Sí, profe. Observen que si el objeto está entre el foco y la lente, la imagen va a estar más allá del doble de la distancia focal. Q va a ser mayor que el doble de la distancia focal. Por último, para cerrar este tema, este es cuando tenemos una lupa, una lente convergente, y la vamos a usar para quemar hormigas. No hagan esto en casa. Observen que si nosotros a nuestro objeto luminoso lo alejamos de la lente, la imagen se va a ir acercando al foco F2, ¿sí? Ese es el principio de funcionamiento cuando usamos la lupa para torturar a las hormigas, ¿sí? Si lo han hecho, si lo han hecho alguna vez, no lo digan. Yo tampoco lo hice, pero bueno, como el Sol estaba en una distancia infinitamente mayor que el foco F1, su imagen se proyectaba ahí a una distancia, a una distancia que es igual a la distancia focal de la lente. ¿Sí? ¿Qué les parece si revisamos algún ejercicio de lentes? Profe, Sí. estaría re bueno, pero un solo detalle, le queda menos de un minuto a la reunión y no quiero que se Ah, quede qué a bueno. negociar. Ah, qué bueno. Muchas gracias por avisar. Cuando se Por corte, nada. bueno, la corto y empezamos de vuelta. Ok. ¿Qué opinan si vemos, dice, en el cóncavo, ¿es correcto decir que sí,
el objeto está sobre el foco, no hay imagen. 2. En el CC, la imagen está en el CC3. Centro de curvatura. Ah, muy bien. En el centro de curvatura, la imagen está en el centro de curvatura. Cuando está entre el centro de curvatura y la lente, se ve más grande la imagen, y 4. Cuando está fuera del centro de curvatura, se ve más chico. Vamos de vuelta. En el espejo cóncavo. Busquemos un espejo cóncavo. Creo que está preguntando sobre los 3 casos del espejo cóncavo. O Sí. sea, no es más allá del centro de curvatura, sino del radio. Si está más allá del radio, la imagen es más chica. Si está en el radio del foco, la imagen es más grande. Y si está entre el foco y el centro, la imagen es virtual. Bien. En el espejo cóncavo. Si el objeto está sobre el foco, sí hay imagen. Y va a estar en el... A ver. Ah, sí, ya entiendo, sí. Si el objeto está sobre el foco, no hay imagen. Es un punto complicado el foco. Porque el objeto que está sobre el foco, si se mueve un poquito para atrás, da imagen real. Y si se mueve un poquito para adelante, da imagen virtual. El objeto que está sobre el foco es un caso complicado. 2. En el centro de curvatura, la imagen está en el centro de curvatura, claro. Si el objeto está en lo que yo llamo el radio, la imagen va a estar en el radio. Correcto. Cuando está entre el centro de curvatura y la lente, se ve más grande. Cuando está entre el centro de curvatura y la lente, va a ser imagen mayor. Sí, eso sería acá. Cuando el objeto está entre el radio y el foco, la imagen va a ser mayor. Eso es lo que decía ahí Milagros. Cuando está más allá del radio, que era el caso anterior, se va a ver más chico. Sí, todo lo que dijo es correcto. Bien, tenemos algunos problemas de lentes para revisar si ustedes quieren. También tenemos problemas de refracción. Escucho ofertas. Profe, una consulta Sí. más bien de tipo técnica. Los tipos de ejercicios que podemos llegar a encontrar en el parcial son de lentes y de refracción, es decir, prismas, ¿es factible que aparezca o no? En principio no. En principio no. Los problemas de prisma tienen mucha geometría y un poquito de óptica geométrica y un poquito de física. Los problemas de prisma son como un problema de este tipo, pero con mucha más geometría. Hay que andar viendo ángulos, relaciones geométricas. No va a haber problema de prisma, definitivamente. Va a ser lente, espejo o este tipo de refracción entre dos medios. Ok, gracias. Refracción. Alguien pidió refracción. Mejor si vemos todos, jaja.
Yo tengo una duda en el ejercicio de la unidad 4. Bueno. Vamos a tener que llegar a ver la unidad 4. Bueno, alguien había pedido lo de refracción. Alguien había pedido lo de refracción. Acá tenemos un problema de refracción. ¿Hay algo en particular que quieren ver de esto? De reflexión interna total. No preparé nada. Si me hubiera avisado con tiempo, le podría haber preparado algo. Andrés Franetovich, ¿qué quiere que desarrolle? Pero, profe, refracción interna total, corríjame si me equivoco, ¿no tiene que ver con los prismas también? Había uno que era como uno que es prisma que estaba como dado vuelta y para resolverlo tenías que aplicarla. El ejercicio ya le digo qué número. Sí, o sea, reflexión interna total te puede pasar en un problema como este, que simplemente hay dos medios, o te puede pasar en un prisma. Bien. O sea, la idea es tomar ejercicios como este donde se toman contacto dos medios y calcular dos rayos, o de última si hay refracción total, pero no que el rayo de luz viaje a través del prisma, digamos. Claro, no se va a presentar ningún prisma. Perfecto. Lo que Andrés le pide es si puede desarrollar ese que está ahí. Bueno, entonces dice, un rayo de luz que viaja inicialmente por el agua n igual a 1,33, ingresa a una sustancia transparente incidiendo sobre ella con un ángulo de 37 grados con respecto a la normal. El rayo se refracta en la primera superficie de separación agua-sustancia con un ángulo de 25 grados. Calcule la velocidad de la luz en la sustancia. Acá tenemos organizado nuestro problema. A la derecha, arriba puse el medio 1 y todo aquello que define el medio 1. Su coeficiente de refracción, el del agua, su velocidad y el ángulo incidente. A la derecha, medio 2, coeficiente de refracción, ángulo refractado y velocidad de la luz, que justamente es lo que tenemos que determinar. Revisando el enunciado, ¿sí? Lo leemos para ver qué datos tenemos. Dice, un rayo de luz viaja inicialmente por el agua. N igual 1,33. Ahí completamos eso. Ingresa a una sustancia transparente incidiendo sobre ella con un ángulo de 37 grados. Acá está el ángulo incidente, 37 grados. El ángulo incidente, lo pusimos acá también, tanto el ángulo incidente como el ángulo refractado se miden con respecto a la normal. ¿Qué es la normal? Es una recta perpendicular a la superficie de separación de los medios, ¿sí? Acá tenemos una línea horizontal que es la superficie de frontera. Separa al agua por un lado y a la sustancia por el otro. Perpendicular a esa superficie hay una línea que pasa justo ahí por el punto incidente. Esa línea forma 90 grados con la superficie de frontera. Le llamamos normal. Y normal acá significa perpendicular. El término normal utilizado acá significa perpendicular. Entonces, el ángulo incidente, ¿a dónde se mide? Entre la normal y el rayo de luz incidente.
Dice, el rayo se refracta en la primera superficie de separación agua-sustancia con un ángulo de 25 grados. Ahí están los 25 grados. Es el ángulo que se mide. Este que está acá es el rayo refractado. Cambio de dirección. Acá venía el rayo de luz incidente. Al cruzar la frontera, cambio de dirección. En el agua formaba 37 grados con la normal. En la sustancia forma 25 grados con la normal. Se acercó a la normal. Nos piden que calculemos la velocidad de la luz en la sustancia. Revisamos todas las fórmulas que tenemos, todas las fórmulas que describen el fenómeno, ¿sí? Lo que tenemos que determinar es la velocidad de la luz en el medio 2. Esto que dice acá acá dice, cuando el índice de refracción en el medio 1 es menor que el índice de refracción en el medio 2, el ángulo incidente va a ser mayor que el ángulo de refracción. Es el caso que nos está pasando ahora. Observen que el ángulo θ1, el ángulo incidente, es mayor que el ángulo refractado. Cuando pasa eso, es porque el índice de refracción en el medio 1 es menor que el índice de refracción en el medio 2. Eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de cuando obtengamos el resultado numérico, ¿sí? Cuando nosotros obtengamos un resultado numérico de N2, vamos a controlar que sea mayor que N1. A partir de esta relación, nosotros podemos escribir. Esto les quería decir. Acá tenemos dos fórmulas a donde aparece la velocidad de la luz en el medio. Acá tenemos una que dice, seno de θ2 sobre seno de θ1 tiene que ser igual a velocidad en el medio 2 sobre velocidad en el medio 1. Y eso tiene que ser constante. Eso es una relación. La otra fórmula dice, índice de refracción del medio igual c sobre velocidad en el medio. C es la velocidad de la luz en el vacío. Y la velocidad de la luz en el medio es lo que nosotros tenemos que determinar ahora. Con cualquiera de estas dos fórmulas, nosotros podríamos encontrar nuestra velocidad de la luz en el medio 2. Pero ocurre que no tenemos todavía la velocidad de la luz en el medio 1. Entonces capaz que nos convenga utilizar esta fórmula. Pero tampoco tenemos el N2. De esta fórmula más sencilla, despejamos la velocidad de la luz en el medio 2, pero nos falta el N2. Nos falta el N2, lo sacamos de acá, de la ley de Snell. De la ley de Snell podríamos sacar el N2. Observen que el N1 lo tenemos, el ángulo incidente lo tenemos y el ángulo refractado lo tenemos. Podemos despejar el N2. Entonces nuestra estrategia va a ser, primero encontrar el N2 y después encontrar la velocidad de la luz en la sustancia. De la ley de Snell despejamos el N2 y nos da N2 1,89. Verificamos lo que habíamos dicho al principio. Como el rayo de luz se acerca a la normal,
el coeficiente de refracción en el medio 2 tiene que ser mayor que 1,33, que era el coeficiente de refracción en el agua. Una vez que obtuvimos el N2, calculamos la velocidad de la luz en la sustancia. Había dicho que esta C es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, profe, sí se entiende. ¿Qué hora es? La 1. Entonces, alguien había pedido que veamos algo de la unidad 4. Giorgini Genaro. ¿Quería ver algo en particular? El 15 de la guía. El 15 de la guía. Profe, disculpe, mientras usted Sí. busca eso, una consulta. En los materiales que usted subió para que vayamos repasando en el aula virtual, de la Sí. unidad 3 solamente resubió material de movimiento circular. Sí, porque eso era lo que tenía preparado. Yo les pedí que me avisaran con tiempo si querían ver alguna otra cosa, y bueno, como no me pidieron nada, preparé de la unidad número 5. De la unidad número 3, lo único que yo tenía preparado era eso del movimiento circular. ¿Cuál es su pregunta? La mía nada era, digamos, si había algún motivo por solamente el cual usted había subido ese material, pero Sí. lo que el compañero Genaro pregunta es, en el ejercicio 15 de la guía, ¿qué es? ¿Se gira un balde? Ese mismo. Sí. A este lo pedí para que lo subieran en las tareas, ¿se acuerdan? Sí. No lo tengo preparado como presentación, pero ¿qué dice? Dice, se hace girar un balde con agua en un círculo vertical de 1 metro de radio. Si el agua no se derrama, calcular la velocidad mínima que debe tener el balde en la parte superior. Esto es un ejercicio, digamos, que está... es un ejercicio integrador, porque integra el movimiento circular y las leyes de Newton. El ejercicio 12 de la guía 5 también lo pidió y es similar a ese. Claro, es similar y se resuelve por energía. Si puede explicar Fíjate los dos, que, sería un golazo. mira, en el caso este, él pregunta, calcular la velocidad mínima que debe tener el balde en la parte superior. La idea es que este balde está girando en un círculo vertical, ¿sí? Girando en un círculo vertical. Como está girando, va a tener una aceleración centrípeta, ¿correcto?
como Correcto. describe una trayectoria circular, va a tener una aceleración centrípeta. La clave de este problema es que cuando el agua está ahí, como está en un círculo vertical, tiene una aceleración mínima el agua cuando está ahí arriba. ¿Cuál es esa aceleración mínima? Es G. ¿Sí? El agua, cuando está allá arriba, tiene una aceleración mínima que es G. Entonces, con esa aceleración mínima, y esta fórmula del movimiento circular, vos vas a determinar la velocidad mínima que tiene que tener el balde en la parte superior. Pero ese G no tendría que ser una aceleración hacia arriba para contrarrestar el efecto de la misma gravedad. ¿Cómo? Que ¿Cómo dijo? esa aceleración que usted dice que es G, ¿no debería ser hacia arriba para contrarrestar el mismo efecto de la gravedad? No. No, porque la idea es que, fíjate que el balde tiene una aceleración mínima, vos pensalo así, el balde tiene una aceleración mínima. El balde se está moviendo en una trayectoria circular. ¿Por qué no se derrama el agua? Porque esa velocidad mínima dividido el radio te da igual a G. Si la velocidad fuera menor que G, lo que ocurriría es que el agua no podría seguir la trayectoria circular. Entonces, abandona la trayectoria circular, se cae del balde. No hay una aceleración que empuje el agua para arriba. Simplemente hay una velocidad mínima que hace que el agua siga una trayectoria circular, sin derramarse del balde. Esa velocidad mínima se calcula con esta fórmula 3 que estamos viendo acá. Esa velocidad mínima nos va a dar una aceleración centrípeta de G, igual a G, 9,8. Si la velocidad fuera mayor, la aceleración tendría que ser mayor que G. Y aplicando las leyes de Newton, nosotros veríamos que esta soga va a tener que, se va a tener que poner tensa, va a tener que aplicar una fuerza al balde hacia abajo para que la aceleración centrípeta sea mayor que 9,8. ¿Se entiende algo? Esto quería ver. Y si revisamos el de la otra unidad, el 12.
Como se muestra en la figura, un cuerpo amarrado a una soga gira en un círculo. ¿Cuál debe ser la rapidez mínima que debe tener en el punto más alto del círculo de tal forma que no abandone la trayectoria, que no abandone esa trayectoria circular? Siguiendo el planteo anterior, ¿cuál es la rapidez del objeto en el punto más bajo del círculo? ¿Cuál es la tensión de la cuerda cuando el cuerpo está en el punto más bajo y moviéndose a la velocidad calculada en el punto B? Este es el que me preguntó. El razonamiento es el mismo. Arriba, la velocidad mínima va a ser esa que, con este radio, nos dé una aceleración de g. Después, por energía, calculas qué velocidad vas a tener abajo. En función de la velocidad que tenés abajo, haces un diagrama de cuerpo libre después, y vas a tener m por g para un lado, y para el otro lado vas a tener la tensión. No lo tengo en presentación a ese. Ahí la tensión y el peso tendría que dar lo mismo, tendría que ser igual a 0, esa sumatoria de fuerza. No, no. ¿Sabes por qué? Porque hay una aceleración centrípeta. Cuando el cuerpo está abajo, tiene una velocidad tangencial y tiene una aceleración centrípeta. Entonces, la tensión va a tener que ser mayor al peso para que la sumatoria de las fuerzas te resulte en que hay una aceleración centrípeta. Ah, bien, se entiende, gracias. ¿Sí? Son las 1:13. Bueno, algo que a mí me gustaría mostrarles es de la unidad número 4. Se llama la normal. Esta es la pregunta que siempre hacen. Si puedo explicar cómo sería el parcial. El parcial van a ser 4 problemas, ¿sí? Entra todo lo que vimos entre óptica y la parte de energía. 4 problemas. Óptica, cinemática, leyes de Newton y energía. En el parcial van a tener un quinto problema que no es un problema, sino que es un lugar para que ustedes suban fotos de los desarrollos que hayan hecho. Esas fotos que yo les voy a pedir no van a ser obligatorias, van a ser opcionales, por si llegan a tener algún problema por si el resultado no les da, si no les da el resultado en alguno de los problemas, ustedes suben las fotos, yo después reviso las fotos de los problemas que hayan obtenido 0 puntos. Los problemas van a ser del tipo respuesta calculada. Ustedes van a tener que hacer desarrollos, cálculos, y yo les voy a pedir, por ejemplo, calcular la aceleración. Ustedes van a tener un campo a donde van a tener que poner el valor de la aceleración en ese caso, ¿sí? En pocos días yo les voy a habilitar para que vean las instrucciones del parcial. Y se los voy a dar con tiempo para que lo lean y si surge alguna duda me pregunten. Eso le queríamos consultar, profe, si usted iba a, cómo iba a ser, digamos, la formalidad, ¿vamos a estar con Zoom, no vamos a estar con Zoom? Sí, o sea, yo voy a estar en una sala de Zoom
para atender cualquier consulta que pueda salir. Ustedes no van a estar obligados a estar en el Zoom. Si quieren hacer preguntas, yo estoy en el Zoom. Si no quieren hacer preguntas, no es necesario que estén en el Zoom. Bien. ¿Era eso? Sí, y otra más, que acá surge en el chat. ¿Vamos a poder navegar entre las preguntas o No. una vez que cambiemos a la siguiente? No. Tiene un nombre, no me acuerdo ahora. O sea, son 4 problemas y se resuelven uno por vez. No pueden volver al anterior. Pero van a poder hacer 2 intentos. ¿Sí? Van a hacer el primer intento, resuelven todo lo que puedan. Cuando terminaron, ponen enviar el examen, enviar y terminar o algo así. E inmediatamente ustedes van a poder ver cuáles resultados estuvieron correctos y cuáles no. ¿Sí? Van a tener inmediatamente la nota. Van a tener la oportunidad de hacer un segundo intento para revisar o corregir lo que haga falta. Bien, en tema tiempos, ¿cuánto estamos 1 hora y contando? 20. Bien. 1 hora y 20 para hacer todo el parcial. El parcial va a estar habilitado a las 12:05 del martes que viene. Y profe, si sacamos Y notas, a las 12:20. Sí. si sacamos notas diferentes en el primer intento y el segundo intento, la final, vale o sea, el más la alto. final es la más. ¿Cómo? La nota que vale es la más alta. Ah, perfecto. Entonces les decía que el parcial va a estar habilitado a partir de las 12:05 del martes que viene, y a las 12:25 se cierra y todo lo que hayan cargado se sube, y listo, se acabó. A las 12, a la 1:25 se cierra el parcial. Profe. Sí. Ese segundo intento, por así decirlo, por ejemplo, tenemos un ejercicio mal y queremos volver a intentarlo. ¿Van a ser los mismos ejercicios en los cuales podemos anotar de nuevo las mismas respuestas o es una prueba totalmente nueva? No, es el mismo parcial que acaban de rendir. Ah, perfecto. Entonces, Y en el por segundo último, sí. No, sí, sí. En el segundo intento, cuando ustedes empiecen el segundo intento, los resultados que pusieron en el primer intento van a estar ahí, a donde ustedes lo pusieron. Y lo otro era, usted mencionó lo que se pasaba, que había que usar hasta 3 dígitos decimales, después le coma. Y el cuarto, ¿qué hacemos? ¿Lo redondeamos? Lo que quieran. Pueden redondear o simplemente lo pueden truncar. La idea es que el número que ustedes vayan a poner tenga 3 cifras. ¿Sí? Por ejemplo, 1,23. 12,3. Tiene que tener 3 cifras, 123. Si el número es mayor de 1000, ponen todas las cifras del número entero. 1234, por ejemplo. Si el número es menor que 0, tiene que haber 3 cifras sin contar los ceros de la izquierda. Por ejemplo, 0,000123. ¿Se entiende? ¿Podría después, o sea, eso que usted nos acaba de decir va a estar después en el instructivo que nos dijo que nos va a subir? Sí. Genial. Y una pregunta más. En los 120 minutos esos que usted menciona está comprendido el primer intento y el segundo intento para corregir cuestiones. Sí. Y en ese mismo tiempo va a estar comprendido el tiempo para subir nuestras resoluciones en caso de que queramos hacerlo. O Sí. supóngase que va a haber unos 5 minutos más. No. Bien, ok. A las 1:25 se cierra. Bien. No importa si ustedes empezaron después de las 2:05. A la 1:25 se cierra. Si no pudieron subir las fotos,
yo voy a aceptar que me las manden por mail. Pero yo voy a considerar como válidos los mails que llegaron antes de la 1:35. Ahí sí les voy a dar 10 minutos de tolerancia en el mail. Y una consulta, digamos, porque por ahí quizás los números pueden variar y usted dijo que había una tolerancia del 5%. Sí. Supóngase que tenemos un margen de error del 6%, siendo un poco grosera con el número. Usted después va a Sí. revisar manualmente los parciales para ver si uno hiciera, no sé, 343 y uno puso 339. Y se lo va a Bien. tomar. Yo voy a revisar las preguntas que obtuvieron 0 puntos. Las preguntas que obtuvieron 0 puntos, yo las voy a revisar. A todas. Y ustedes, si tienen alguna pregunta que les dio 0 puntos, que lo van a saber, en el primer intento lo van a saber. Envíen fotos de sus desarrollos, porque por ahí en el primer intento y en el segundo intento obtuvieron 0 puntos, pero yo mirando su desarrollo puedo ver que el alumno demuestra conocimiento, entonces yo le puedo sumar algo. ¿Se entiende? Y suponiendo que hacemos 4, o sea, de los 4 puntos hacemos 3 bien y en el tercero no logramos hacer una resolución. No hace falta que mandemos la foto de los 3 también y si no y paremos el Claro. beneficio de que revise. Claro, porque si el ejercicio, si a vos te dice que te dio bien, yo no lo voy a revisar. Si el sistema dice que está bien, yo no lo reviso. Yo voy a revisar los que den 0 puntos. Si dio 0 puntos, me fijo si el alumno mandó una imagen, la miro. Si dio 0 puntos, me fijo el número que puso el alumno. A ver, en una vez tuvo algún problema. Va a haber una cosa que se llama respuesta parcial. Suponete que yo en el ejercicio te pido, calculame la aceleración, pero si no llegaste a calcular la aceleración, en su lugar podés poner el coeficiente de fricción. ¿Sí? Entonces ustedes en el mismo lugar van a tener, van a poner un resultado o el otro. Un resultado es el más laborioso y el otro es uno intermedio. Se pone en el mismo campo. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. ¿Alguna otra pregunta? Si nos surgen dudas en la semana, supóngase algún ejercicio, ¿le podemos mandar para preguntar? Sí, sí, sí. Genial. Con tiempo. Sí, Manden sí, por con supuesto. tiempo. Bueno, les recomiendo que revisen este que yo hice de la normal. Siempre me preguntan cómo es el tema de la normal. Acá lo expliqué con distintos casos de cómo determinar la normal. ¿Sí? Si quieren lo vemos en este tiempito que nos queda, porque nos quedan 10 minutos. Lo que ustedes quieran. Si quieren desarrollamos un poco el tema de la normal, o si no me hacen algunas otras preguntas. Yo voy a cerrar esto y vuelvo a abrir. Ok. Bien.
Acá yo intentaba explicar un poco cómo se calcula cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo hacemos para determinar cuánto vale la normal? Ese era el tema. Acá dice, cuando un bloque está apoyado sobre un plano, ya sea horizontal o inclinado, y resulta que no hay aceleración en la dirección perpendicular al plano, decimos que el plano aplica a nuestro bloque una fuerza a la que llamamos normal, N, mayúscula. En este caso, el término normal significa perpendicular. Por lo tanto, la normal es la fuerza que el plano aplica a nuestro bloque y esta fuerza es perpendicular al plano. ¿Sí? Acá tenemos un caso. M1 es un bloque que está sobre un plano horizontal. Lo empuja una fuerza F1, que es horizontal. Entonces, la aceleración que va a tener nuestro bloque, ¿cómo va a ser? Va a ser horizontal también. Es muy importante, antes de hacer un diagrama de cuerpo libre, definir ejes. Necesitamos una definición del eje Y y necesitamos una definición del eje X. Por comodidad y para facilitar la resolución de cualquier problema, hacemos coincidir al eje X con la dirección de la aceleración. ¿Sí? Nosotros en este caso podemos determinar que la aceleración es horizontal, que es paralela al plano. Entonces, definimos nuestro eje X que sea también paralelo al plano. Eso va a simplificar las cosas. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre de nuestra masa. M1. Sobre M1 dibujamos todas las fuerzas que se aplican. Acá dice F2, pero en realidad tendría que decir F1. Esta es la fuerza que está empujando. Esta fuerza, P1, es el peso. Y esta fuerza, N1, es la normal. ¿Sí? Como dijimos, la normal es la fuerza que el plano horizontal aplica sobre nuestro bloque. Observen que queda claro que en el eje Y, acá, no hay aceleración. ¿Sí? Entonces, la segunda ley de Newton, para el eje Y, tiene que dar igual a 0. La sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje Y tiene que dar igual a 0. Igual a 0. Cuando nosotros escribimos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué hay en el eje Y? N1, en la dirección positiva del eje Y. Más N1. ¿Qué más tenemos en el eje Y? P1, en la dirección negativa del eje Y. Entonces ahí ponemos menos P1. La suma de esas dos fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración en el eje Y. De esta ecuación que acabamos de escribir podemos despejar la normal. La normal tiene que ser igual a P, a P1. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, a donde ahora la fuerza que empuja... Profe, ¿puede volver un segundo al ejemplo anterior? Sí, diga. Era para... Avíseme cuando puedo pasar. Ahí está, profe. Era para copiar una cosa que me faltaba ahí en el gráfico. Gracias. Muy bien. En el caso en el caso 2, tenemos otro plano horizontal. Pero la fuerza ahora forma un ángulo con la horizontal. La fuerza está empujando, pero a la vez está empujando hacia la derecha, pero también a la vez hacia abajo. ¿Sí? Igual que antes, dibujamos nuestros ejes coordenados. En este caso, nosotros
sabemos que la aceleración es también paralela al plano horizontal. ¿Sí? Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, dibujamos es muy importante dibujar la aceleración, que es paralela con el eje X. La aceleración en el eje Y es igual a 0. Dibujamos las fuerzas que se aplican sobre nuestro bloque. Acá tenemos a F2. A F2 la descomponemos en dos direcciones, una que sea paralelo al eje X y otra dirección que sea paralela al eje Y. Acá tenemos el peso, P sub 2, que es una fuerza que va en el eje Y, en la dirección negativa del eje Y, y la normal, que es la fuerza que aplica nuestra superficie horizontal a nuestro bloque. Es una fuerza vertical en la dirección de los Y positivos. Como nosotros estamos diciendo que la aceleración en el eje Y es igual a 0, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas que están en el eje Y? Es igual que antes. N sub 2 más N sub 2 menos P sub 2. Pero ahora hay otra fuerza. F sub 2 en I. Acá está. Menos F sub 2 en I. La sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje Y tiene que dar igual a 0. De esta ecuación despejamos la normal. ¿Y cómo nos quedó la normal? Más P sub 2 más F sub 2 en I. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Acá tenemos, en este caso, hay una fuerza que está tirando para arriba. F3 tira para arriba. Pero la componente vertical de F3 es menor que P sub 3. Entonces, en el eje Y, otra vez, no hay aceleración. Y de la misma forma vamos a encontrar la norma. En un plano inclinado, como este, nuestro bloque M2 tiene una aceleración que es paralela al plano, ¿sí? Definimos nuestros ejes, definimos el eje X que sea paralelo al plano y el eje Y perpendicular al plano inclinado. De esta forma, la aceleración, acá en el diagrama de cuerpo libre, la aceleración que tiene nuestro bloque va a quedar paralela al eje X. Y en el eje Y, la aceleración va a ser igual a 0. En el diagrama de cuerpo libre ponemos todas las fuerzas que se aplican a nuestro bloque. Ahí está la tensión, que es la que está tirando. Acá está P sub 2, que es vertical, y tiene dos componentes. P sub 2 en X, paralela al plano, y P sub 2 en Y, perpendicular al plano. P sub 2 en Y es igual a P sub 2 por el coseno de alfa, por el coseno del ángulo que está acá en el plano inclinado. Con el mismo razonamiento, la sumatoria de las fuerzas en este eje Y tiene que ser igual a 0. Acá está. ¿Quiénes son todas las fuerzas que están en el eje Y? N sub 2 y P sub 2 en Y. N sub 2 positivo, P sub 2 en Y negativo. Y de esa ecuación despejamos la normal. ¿Se entiende? Clarísimo, profe. Sí, profe, Bueno, se comprende. cualquier duda que tengan, me pueden consultar por mail, con tiempo, y bueno, nos vemos el martes que viene.
Nos vemos, profe. Muchas gracias. Suerte para todos. Profe, ¿podrás cargar alguna presentación, video o foto del ejercicio, de la explicación del ejercicio que vimos recién que se resolvió por energía del movimiento circular? Se me confunde el 12. ¿El de la unidad 4? No, el 12 El de la de unidad, la unidad 5. el de la unidad 5. Bueno, unidad 5, el 12 creo que era. Bueno, Ese. lo voy a subir en la misma sección donde estaba el repaso de esta clase. Ahí lo voy a agregar y aviso por autogestión. Mándame un mail, hagamos una cosa, mándame un mail pidiéndome esto, cuando yo lo suba te aviso. ¿Te parece? Perfecto. Dale. Muchísimas gracias, profe. Bueno. Unidad 5. ¿Cómo voy a hacer? Dibujar esto. Bueno, muchachos. Los libero. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Adiós. Profe. Chau, chau.